Earl jamás imaginó que un simple acto de bondad lo cambiaría todo. Cuando pagó la cena de una madre soltera aquella fría noche, le pareció lo correcto. Nada más. Pero después de que ella se marchara, la camarera le entregó una pequeña nota arrugada que había olvidado en la mesa. Una mirada a la letra le oprimió el pecho. No era solo un agradecimiento. Era un mensaje que daría un vuelco a su solitaria vida para siempre. Dale a me gusta y comenta desde donde nos ves. Tu apoyo nos permite crear más historias increíbles. Ahora, comencemos. El viento aullaba fuera de las ventanas del restaurante, esparciendo copos de nieve por el aparcamiento helado. Dentro, la luz de abierto las 24 horas, parpadeaba sobre los mostradores cromados y las cafeteras humeantes. El camionero Earl Matthews, de 45 años, de hombros anchos y rostro amable pero cansado, estaba sentado solo en su mesa habitual. Su camión, Ruby, estaba aparcado fuera, viejo pero fiel como él. Había conducido toda la noche, y el silencio era la única compañía en la que confiaba últimamente. Entonces sonó la campanilla de la puerta y entró una joven que llevaba de la mano a un niño pequeño de no más de 6 años. Su abrigo era demasiado fino para la tormenta. Las mejillas del niño estaban rojas por el frío. Miró a su alrededor con incertidumbre y luego lo condujo a la mesa del rincón. La camarera, Donna, les entregó los menús con una sonrisa amable, pero la mujer dudó antes de pedir, como si contara los dólares mentalmente. Earl se dio cuenta de que ya había visto esa mirada antes, no de hambre, sino de orgullo luchando contra la desesperación. Su difunta esposa solía tener la misma expresión cuando el dinero escaseaba. Sin pensarlo mucho, Earl llamó a Donna y le dijo en voz baja: «Cárgales la cuenta a mí, pero no se lo digas». Donna le dedicó una sonrisa cómplice y asintió. Cuando llegó la comida, el niño sonrió ampliamente al ver sus panqueques, y su risa resonó suavemente en el silencioso restaurante. La mujer lo miró con ojos llenos de amor. Y algo más que Earl reconocía demasiado bien: agotamiento. Por un momento, su mundo se sintió en paz. Earl pagó su cuenta, dejó una generosa propina y se adentró de nuevo en la tormenta. No miró atrás. No necesitaba agradecimientos. Solo esperaba que ella pudiera disfrutar de una buena comida sin preocupaciones. Horas más tarde, cuando Donna fue a recoger la mesa, encontró algo extraño. Debajo de la taza de café había un pequeño sobredoblado, sellado cuidadosamente con una sola palabra escrita con tinta azul. Para él. Frunció el ceño y se giró hacia la ventana escarchada. Las luces traseras trucadas del coche de Earl ya no estaban. Colocó el sobre detrás del mostrador, suponiendo que volvería en unos días, como siempre. Pero cuando Earl regresó, lo que encontró dentro de ese sobre lo dejó helado y lo hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la bondad, el destino y las segundas oportunidades. 2 noches después, la ventisca había pasado, dejando al pequeño pueblo cubierto por un silencio blanco. Earl aparcó su camioneta en el mismo sitio frente al Blue Bird Diner, el único lugar que aún se sentía como su hogar entre autopistas. Se sacudió la escarcha de la chaqueta y entró. La campanilla sobre la puerta sonó suavemente. «Buenos días, Earl», dijo Donna desde detrás del mostrador, secando una taza de café. «Tengo algo para ti». Se agachó bajo la caja registradora y le entregó el pequeño sobre blanco. Earl frunció el ceño al reconocer la pulcra letra. «¿Qué es esto?» «Lo dejó la mujer a la que le pagaste», dijo Donna. Dijo que se lo diera al hombre de ojos amables si alguna vez regresaba. Earl dudó antes de abrirlo. Dentro había una nota doblada en una fotografía. La imagen mostraba a una mujer, más joven, sonriendo junto a un hombre de pie al lado de un viejo camión. Earl contuvo el aliento. Era su camión, Ruby, y el hombre a su lado era él,
años más joven, con el brazo alrededor de su difunta esposa, Marlene. La nota temblaba en sus manos mientras leía: No me conoces, pero una vez salvaste la vida de mi madre. Hace años, tu esposa se detuvo a ayudar a un coche averiado cerca de la Ruta 71. Esa mujer era mi madre. Me contó cómo un camionero y su amable esposa le dieron comida, calor y esperanza cuando nadie más lo hizo. Mi madre falleció el año pasado, pero siempre decía que si alguna vez me encontraba con un camionero mayor de mirada bondadosa, sabría quién era. Gracias, no solo por la comida, sino por ser esa misma alma bondadosa que mi madre nunca olvidó. Earl se quedó paralizado, mirando la foto, sus dedos recorriendo el rostro de Marlene. Su cálida sonrisa, congelada para siempre en el tiempo. Hacía años que no oía su nombre. El dolor en su pecho se intensificó. Pero también había algo más, una paz silenciosa. Miró por la ventana del restaurante la ancha carretera nevada que se extendía infinitamente más allá del pueblo. De repente, el mundo se sintió más pequeño, conectado de maneras que no podía explicar. Donna le puso una mano en el hombro. ¿Estás bien? ¿Earl? Asintió lentamente, con voz ronca. Sí, creo que acabo de conocer a alguien a quien mi esposa salvó una vez. Afuera, el letrero de neón de «Abierto» parpadeaba contra el cristal mientras comenzaba a nevar. Suave, indulgente e infinita, como la bondad misma. Earl no podía dejar de pensar en la carta. Las palabras resonaban en su cabeza con cada kilómetro que conducía. Cada noche, la fotografía de su difunta esposa y la madre de aquella desconocida reposaba en el tablero, iluminada por el tenue resplandor de los indicadores del camión. Sentía algo agitarse en su interior, algo que había enterrado hacía mucho tiempo tras la muerte de Marlene. Un propósito. La nota de la mujer terminaba con un pequeño detalle que Earl había pasado por alto las primeras veces que la leyó. En letra tenue en la esquina inferior, había una dirección de remitente. Un pequeño pueblo a 3 horas al este. Junto a ella, la letra de un niño se leía: Tommy. Tommy, el chico del restaurante. Al amanecer, Earl tomó su decisión. Giró hacia el este con Ruby. El camino brillaba blanco bajo el sol de la mañana. Huellas de neumáticos cortaban el silencio helado. Mientras conducía, recordó la voz de Marlene. Tranquilo y firme. La bondad siempre encuentra su camino de regreso. Earl llegó al pequeño pueblo por la tarde. Era tranquilo. Una calle principal, una oficina de correos y algunas casas desgastadas por el tiempo. Earl estacionó frente a la dirección escrita en el sobre. Una casa modesta con pintura azul descascarada y un columpio que se mecía suavemente con el viento frío. Caminó por el sendero y llamó. La puerta se entreabrió y allí estaba el mismo niño pequeño del restaurante. Sus ojos se iluminaron al instante. «¿Eres tú?» Mamá dijo que eras amable. Entonces apareció la mujer. Grace, la misma madre soltera a la que había ayudado. Se quedó paralizada al verlo, la sorpresa transformándose en algo más suave. «Señor Matthews», dijo ella, recordando el nombre del recibo que Donna debió haberle dado. Earl se quitó la gorra y habló en voz baja. «Recibí tu carta». Grace sonrió levemente. «No estaba segura de que la hubieras leído». «Sí», dijo él. «Y creo que tal vez estaba destinado a ser así». Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. El chico tiró de la chaqueta de Earl. «¿Conduces la camioneta roja grande?» Earl soltó una risita. «Así es. Se llama Ruby». Los ojos de Grace brillaron. «Mi madre me contaba historias sobre la bondad de tu esposa. Decía que personas como ella eran la razón por la que nunca se rindió». Earl tragó saliva con dificultad, sintiendo un nudo en la garganta. Le alegraría oír eso.
Grace dudó un instante y luego dijo suavemente: ¿Quieres entrar? Hace frío afuera. Earl miró la luz del día que se desvanecía y luego volvió al cálido resplandor que se filtraba por la puerta. Algo en ello parecía predestinado. Sí, susurró. Me gustaría. La pequeña casa olía ligeramente a canela y a libros antiguos. Earl entró. Se quitó los guantes. La calidez de la habitación lo envolvió como un consuelo olvidado. Grace le sirvió café como Marlene solía hacerlo, negro con un terrón de azúcar derritiéndose en el fondo. Se sentaron uno frente al otro en la mesa de la cocina, desgastada por el tiempo. El niño jugaba tranquilamente con un camión de juguete cerca. El tic-tac de un reloj de pared llenaba el espacio entre ellos. Siempre quise escribirte más, comenzó Grace en voz baja, pero no sabía si alguna vez te llegaría. ¿Esa carta? La escribió mi madre antes de morir. Earl levantó la vista, sorprendido. La escribió tu madre. Grace asintió, con los ojos brillantes. Quería agradecerle a tu esposa una última vez. Nunca olvidó aquel día en la Ruta 71. Dijo que la bondad de tu esposa le cambió la vida, que le dio esperanza para seguir adelante. Guardó ese momento toda su vida. A Earl se le hizo un nudo en la garganta. Recuerdo ese día, murmuró. Marlene y yo transportábamos piezas por Kansas. Vimos un coche averiado en la carretera. Insistió en que paráramos. Le dije que ya nos habíamos retrasado con la entrega, pero ella solo sonrió y... Entonces llegaremos un poco tarde, pero por una buena razón, dijo. Grace sonrió entre lágrimas. Eso suena a ella. Earl miró sus manos, ásperas, callosas y temblorosas. Sabes, pasé años preguntándome si todo el bien que hizo alguna vez importó. Perderla, me dejó sin nada. Pero ahora, hizo una pausa, con la voz quebrada. Ahora veo que en realidad nunca se detuvo. Simplemente siguió fluyendo de persona a persona como un motor silencioso que viaja a través del tiempo. Grace extendió la mano sobre la mesa y le cubrió la suya con delicadeza. Le diste a mi madre una razón para volver a creer en la gente. Me diste lo mismo sin siquiera saberlo. Los ojos de Earl se suavizaron. Parece que tu madre y la mía tenían algo en común. Ambas creían que la bondad nunca muere. Tommy corrió hacia Earl y le tiró de la manga. ¿Quieres ver mi habitación? Tengo camiones como los tuyos. Earl soltó una risita, cruda pero sincera. Sí, chico. Me gustaría. Mientras el niño lo guiaba por el pequeño pasillo, Grace los vio alejarse. Un hombre y una niña unidos por un único acto de bondad que ninguno de los dos habría podido planear. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, suave, interminable y llena de significado. A la mañana siguiente, el mundo seguía blanco y silencioso. Earl había pasado la noche en el sofá. La vieja casa crujió suavemente al amanecer, que se filtraba entre las cortinas de encaje. Podía oler los panqueques y oír la risa de Tommy resonando en el pasillo. Por primera vez en años, el sonido no le dolió en el alma. Le hizo sonreír. Grace estaba en la cocina volteando panqueques, con el cabello rubio recogido en una coleta suelta. La luz del sol se filtraba entre sus mechones mientras miraba por encima del hombro. El café está listo, dijo con una dulce sonrisa. Earl se sentó a su lado. El calor, el aroma, la tranquilidad del pequeño pueblo. Era como un recuerdo que renacía. La miró y dijo en voz baja, a veces me recuerdas a ella. La forma en que te preocupas. Grace sonrió dulcemente. Quizás la bondad de tu esposa influyó en más personas de las que te imaginas. Después del desayuno, Earl salió a ver cómo estaba Ruby. La camioneta relucía bajo una fina capa de escarcha, erguida como siempre.
Pero algo en su interior había cambiado. Por primera vez en años, no se sentía solo en el camino. Al abrir la puerta de la cabina, encontró algo escondido bajo el asiento, un pequeño relicario que no había visto antes. Dentro había una foto descolorida de Marlene y él, sonriendo con la misma calidez que una vez había salvado la vida de un desconocido. Lo apretó con fuerza y miró hacia la casa, donde Grace y Tommy saludaban desde la ventana. Preguntó: «¿Necesitan que los lleve al pueblo?». Tommy corrió al porche, con los ojos muy abiertos por la emoción. «¿Puedo ir en la camioneta?». Earl se rió. «Solo si prometes no contarle a tu mamá cuántos bichos hay pegados en el parabrisas». Grace soltó una risita, negando con la cabeza. «Venga, pues, pero solo si el señor Matthews promete traerlo de vuelta». Earl asintió solemnemente. «Tienes mi palabra». Mientras el camión avanzaba a trompicones por el camino nevado, la risa del niño llenaba la cabina, resonando en las paredes metálicas. Earl miró el asiento del copiloto vacío. Por primera vez, ya no lo sentía vacío. Susurró para sí mismo: «Supongo que teníamos razón, Marlene. La bondad siempre regresa». El sol naciente atravesó la escarcha, tiñendo el horizonte de oro. El largo camino se extendía ante él. Ya no se sentía solo, sino lleno de una silenciosa esperanza. Y en lo más profundo de su ser, Earl por fin sintió lo que había echado de menos durante todos esos años: paz.